Saludos, nos encontramos aquí en el Hospital Auxilio Mutuo en alianza con la revista de Medicina y Salud Pública en un panel médico donde vamos a estar discutiendo la diabetes más allá de la insulina. Estaremos dialogando con este grupo de médicos que se encuentran aquí presentes, de profesionales de la salud, sobre la diabetes, una condición que afecta aproximadamente a 1 de cada 6 adultos en Puerto Rico y es la tercera causa de muerte en la isla. Puerto Rico es de los lugares con mayor incidencia de diabetes a nivel de todos los Estados Unidos, y para hablar de este tema vamos a comenzar presentando a el grupo de médicos que nos acompaña. Y en primer lugar se encuentra con nosotros, más cerquita de mí, la doctora Yaneris Agosto. Ella es endocrinóloga, tiene su práctica privada en Carolina y es facultativo médico del Hospital Auxilio Mutuo. Es miembro de varias organizaciones profesionales, entre ellas American Association of Clinical Endocrinology, Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología, Endocrine Society y American College of Physicians, entre otros. También nos acompaña el doctor Luis Font. Él es endocrinólogo pediátrico. Su especialidad es en endocrinología pediátrica. Atiende pacientes en los hospitales Auxilio Mutuo y San Jorge Children's and Women's Hospital. Miembro afiliado de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología, Pediatric Endocrine Society y Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, entre otros. También nos acompaña la doctora Verónica Mesa. Ella es nefróloga, especialista y dirige el programa de trasplante de riñón en el Centro de Trasplante del Hospital Auxilio Mutuo, único centro de trasplante en Puerto Rico certificado por el United Network of Organ Sharing. Ella es miembro de la Sociedad Puertorriqueña de Nefrología e Hipertensión, Sociedad Americana de Nefrología y Sociedad Americana de Trasplante. También nos acompaña la doctora Lourdes Marrero. Ella es especialista en el cuidado de herida. Ella es médico generalista certificada en el manejo específico de úlceras, heridas, quemaduras y pie diabético. Es fellow de la American Professional Wound Care Association y también de la Academy of Physicians in Wound Healing. También actualmente mantiene su práctica privada, es director médico de la respuesta de COVID-19 en el municipio de Trujillo Alto y director médico de la Clínica de Heridas y Medicina Hiperbárica del Hospital Auxilio Mutuo. Es líder voluntaria de Girl Scouts of America en la Tropa 066 de Encantada y también colabora como voluntaria de varias organizaciones como Fundación Haití se pone de pie, Hope for Humanity y Wings of Hope. Y también nos acompaña la licenciada Suheili Villanueva. Suheili es la licenciada nutricionista egresada de la Universidad de Puerto Rico. Se desempeña como dietista y nutricionista licenciada en el Centro de Nutrición del Hospital Auxilio Mutuo, donde se dedica a ofrecer y desarrollar terapias y planes individualizados de nutrición para diabetes con distintas condiciones médicas, incluyendo la diabetes. Y ya, presentados el panel que nos va a acompañar y nos va a educar, hoy vamos a comenzar de inmediato preguntándole a la doctora Yaneris Agosto, ¿qué es la diabetes? Bueno, saludos. Gracias a todos por estar con nosotros hoy. Pues la diabetes es una enfermedad compleja, poligénica, progresiva, donde el cuerpo no responde a esa insulina que se está secretando o no se secreta la insulina en una cantidad adecuada. Hay dos tipos de diabetes que son los más conocidos, que es diabetes tipo 1, está la diabetes tipo 2, tenemos diabetes gestacional, que es la que ocurre durante el embarazo, y otros tipos de diabetes que son monogénicas y que se desarrollan un poco más, menos frecuente. Y en el caso del doctor Font, ¿qué tipo de diabetes es la que desarrollan los pacientes pediátricos? Pues gracias por la oportunidad. En diabetes tipo 1 es el tipo de diabetes más común en pacientes pediátricos.
como dice la doctora, ya no distinguimos entre diabetes juvenil y diabetes de adultos. Más bien, diabetes tipo 1 y tipo 2 son los dos grupos grandes. A cualquier edad te puede dar cualquier otro tipo de diabetes. Pero sí, diabetes tipo 1 es más frecuente menos de 18 años de edad, aunque sí hay adultos que le puede ocurrir. Igual que la diabetes tipo 2, diabetes tipo 2 es más común en adultos, pero uno que otro paciente pediátrico pues también puede tenerlo. En diabetes tipo 1, más bien lo que está ocurriendo es un proceso inmunológico, en donde el páncreas es afectado por el mismo sistema inmunológico. El cuerpo produce estos anticuerpos que atacan, dañan la parte que produce insulina en el páncreas, y por lo tanto esos pacientes pues producen menos insulina, y así no puede. La insulina es importante, pues es la hormona que ayuda a metabolizar lo que nosotros estamos comiendo. Cuando hablamos de pacientes pediátricos, 1 de cada 400 pacientes pediátricos tiene diabetes tipo 1. Esa es la prevalencia. Sí, eso es menos de 1% de la población pediátrica. Se ha notado que hay un aumento anualmente en ese por ciento. Los síntomas que más bien vemos en pacientes con diabetes tipo 1 es la pérdida de peso, aumento de sed, aumento en la frecuencia al orinar, y un aumento en apetito a la vez también. En el caso de, doctor Agosto, de la diabetes tipo 2, ¿cuál es la prevalencia en Puerto Rico? En Puerto Rico tenemos aproximadamente 17% de población con diabetes, siendo, como mencionaste en la introducción, uno de los territorios de Estados Unidos con más diabetes, y a nivel mundial también tenemos una alta incidencia de diabetes, y con esto vienen las complicaciones que se estarán tocando un poco más adelante. Bien importante que un médico primario sí puede diagnosticar diabetes, que no tiene que esperar que nosotros los endocrinólogos lo evaluemos. Tenemos las guías diseñadas por el American Diabetes Association, el ADA, tenemos guías por el Endocrine Society también, que están accesibles a todos y podemos seguirlas, tienen diagramitas bien fáciles de seguir para hacer un diagnóstico a tiempo, temprano, y así podemos evitar las complicaciones. Aquí le vamos a hacer evaluación para diabetes. Los puertorriqueños estamos entre una de las etnicidades o raza que es bien susceptible a desarrollar diabetes. Así que básicamente a todo puertorriqueño mayor de 21 años se le debe realizar al menos una vez al año evaluación para diabetes. Esos pacientes que tienen obesidad también se les debe hacer evaluación para diabetes. Pacientes que están aumentando de peso, pacientes que papá, mamá hayan sido diabéticos, es otro riesgo para desarrollar diabetes. Mujeres que hayan tenido diabetes estacional, diabetes desarrollada durante el embarazo, están más a riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Pacientes que se les note el cuellito, el área del cuello un poquito oscura, esos pacientes pueden tener diabetes también. Y nuestro estilo de vida. Si tenemos un estilo de vida sedentario, no hacemos actividad física, no velamos lo que comemos, pues también estamos más a riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Usted mencionaba que el médico generalista debería de hacerle una prueba a esos pacientes por lo menos una vez al año. ¿Debe el paciente o debe el ciudadano, cuando vaya a su médico primario, exigirle, mira, entre los análisis que me haga, hágame este análisis particular? Claro que sí. Tenemos 3 formas de diagnosticar diabetes. La primera es, de las 3 formas tiene que haber 2 alteradas. Okay. La primera es un azúcar en ayuna en 2 ocasiones o más con más de 126. La segunda es una A1C o una glucosilada o la chota, como muchos pacientes le dicen, mayor de 6.5 en 2 ocasiones o más. Tercera es una prueba, la glucola, la de 75 gramos, que es la que nosotros recomendamos. Eso se lo toma el paciente y a las 2 horas debe tener 200 o más para dar un diagnóstico de diabetes. Si hay 2 pruebas alteradas de esa en la misma ocasión, se le da el diagnóstico de diabetes. Si no, se repite la prueba que está anormal para confirmar un diagnóstico de diabetes. Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene en ayuna 120 de azúcar, pero una glucosilada en
En 7, uno dice, ¿el paciente es diabético o no es diabético? ¿Cuál vamos a repetir? Vamos a repetir la glucosilada. Y le repetimos, puede ser un dextro en la casa, porque como el es azúcar en ayuna, depende tanto de lo que el paciente haya comido el día antes. Y muchos de nuestros pacientes nos hacen trampa. Y saben que tienen laboratorios al otro día y todos comen lechuga, tomate y pechuga ese día antes. Y entonces, esos laboratorios, por lo menos, ese azúcar en ayuna viene espectacular. Vienen todos con 100 de azúcar. Y entonces ese azúcar de los 3 meses, ahí donde encontramos que está elevado. Pero el médico primario, tanto el médico internista, el médico de familia y el generalista pueden hacer el diagnóstico antes de que el paciente llegue al subespecialista. Y ya el médico generalista, una vez hace el diagnóstico, ¿qué tipo de tratamientos empezaría ese paciente ya en ese primer diagnóstico? ¿Eso se lo da el médico primario, el médico general, el que lo está atendiendo primero, no el endocrinólogo? Ese médico primario puede comenzar con el tratamiento en lo que llega a nuestras manos y lo optimizamos. Hay aproximadamente 12 tipos diferentes de familias de medicamentos orales y cada familia tiene muchas opciones para escoger. Esos medicamentos se pueden ir escogiendo en base a las comorbilidades, o sea, las otras condiciones que presenta el paciente. Okay. La droga de elección, que se comienza siguiendo las guías para todo paciente diabético, es metformin. Basándonos en estudios, el estudio más famoso acerca de la diabetes y el metformin, que es el UKPDS, se recomienda comenzar metformin 850 2 veces al día. Y de ahí se puede ir haciendo ajustes en la terapia según vaya respondiendo el paciente y según los números que presenta el paciente. Porque quizás un paciente que presente con una glucosilada de 15 no va a ser suficiente un metformin porque no vamos a llegar a la meta que queremos, que sería 7 o 6.5, depende de las condiciones del paciente, no vamos a llegar tan rápido. Y lo más importante es evitar las complicaciones. Así que el paciente se beneficia de una nutricionista que le diga que debemos mejorar en nuestra dieta, se beneficia de actividad física, al menos 150 minutos de ejercicio semanal o 30 minutos un día sí, un día no. Okay. Y comenzar la terapia de medicamentos. La terapia se puede ir ajustando, puede ser una sola pastillita, pueden ser de 2 familias diferentes. Hay algunas familias que no se pueden combinar, otras que trabajan muy bien juntas. Y eso lo puede ir haciendo el médico primario en lo que llega a nuestras manos y optimizamos la terapia. Me surge una duda escuchándola. ¿Cada cuánto ese médico primario tiene que verificar a ese paciente para saber si esa terapia original que le está dando es efectiva o sabes que nos tenemos que mover a otro paso? Se sugiere que la evaluación sea cada 3 meses. ¿Por qué? Porque el glóbulo rojo, que es donde se pega el azúcar, dura 120 días. Y por eso es que tiene una razón de ser de que nosotros enviamos laboratorios cada 3 meses para ver si está mejorando, si está respondiendo a esa terapia que se le está dando o si hay que optimizar la misma. Perfecto. Ahora vamos a hablar sobre el progreso de la enfermedad y cuáles son las manifestaciones, las complicaciones y los cuidados especializados que requieren las personas que son diabéticas. La diabetes es una causa importante de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores, según datos obtenidos de la Organización Mundial de la Salud. Ahora vamos a hablar sobre la enfermedad crónica del riñón y para hablarnos sobre esto en particular vamos a incluir a nuestra conversación a la doctora Verónica Mesa. Saludos, doctora. Saludos, gracias por la invitación y por la oportunidad de llevar el mensaje de prevención y de tratamiento de esta enfermedad que, como bien lo anota la doctora, es bien prevalente en Puerto Rico, así es que las complicaciones derivadas de ella son igualmente prevalentes y peligrosas. Hablando un poco del riñón y de la enfermedad diabética del riñón, que es el término que estamos tratando de impulsar y que es el término que las guías recomiendan, porque es un término que es más afable para el paciente, es un término que no implica términos médicos con los que el paciente se puede familiarizar. Así que lo debemos llamar de esa manera, enfermedad diabética del riñón.
y en su estadio final esto desemboca en enfermedad terminal del riñón, que es un paciente que requiere diálisis o un trasplante. Cuando hablamos de enfermedad diabética del riñón, nosotros sabemos estadísticamente que los pacientes tienen un 30 a un 40% de riesgo de desarrollar esta enfermedad, pero no todos ellos van a llegar a requerir diálisis. Un 10% aproximadamente de estos pacientes requiere diálisis o alguna terapia de reemplazo renal. Hay unas poblaciones que, como bien lo anotan los doctores, están a más a riesgo de desarrollar esta complicación y no solamente están relacionadas a factores genéticos, sino que también están relacionadas al estatus socioeconómico y de educación y de acceso, sobre todo de acceso a un cuidado integral de salud. Como lo vimos, solamente el 10% llega a enfermedad renal y eso no necesariamente quiere decir que es bueno. Eso también quiere decir que muchos de estos pacientes mueren antes de tener enfermedad renal y la causa primaria de muerte en estos pacientes es enfermedad cardiovascular e infecciones. Así es que como parte del tratamiento de estos pacientes nos tenemos que encargar no solamente de la prevención y el tratamiento de la enfermedad renal, pero también de la prevención y el tratamiento de la enfermedad cardiovascular, porque es la causa de muerte primaria de estos pacientes. Como factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad diabética del riñón, pues tenemos factores genéticos. Sabemos que es más probable que una persona desarrolle enfermedad diabética del riñón si tiene un familiar en primer grado que es diabético y que tiene enfermedad renal a consecuencia de la diabetes. La obesidad, el sedentarismo o cuán activo es tu estilo de vida también se asocian, el fumar y algo que es muy llamativo en enfermedad renal es el peso al nacer. Las personas que nacieron o prematuramente o que desarrollaron un bajo peso al nacer tienen más predisposición para desarrollar enfermedad renal en el futuro. ¿Cuántos pacientes en Puerto Rico, más o menos aproximado, están en una situación donde ya desarrollaron lo que usted llama enfermedad diabética del riñón? Los datos exactos para calcular la enfermedad, la prevalencia de la enfermedad diabética del riñón en Puerto Rico no se conocen. No están claros, pero la prevalencia de los pacientes que ya desarrollaron enfermedad terminal y que necesitan una terapia de reemplazo renal, en su mayoría diálisis, es cerca de 6.200 pacientes hasta diciembre 31 del 2020. Eso es una cifra bastante elevada. Es significativo porque según el censo, el último censo de los Estados Unidos hasta julio 1 del 2019, en Puerto Rico hay 3.2 millones de habitantes. Así que pues tenemos una prevalencia alta que obviamente es consecuencia de la alta prevalencia que tenemos de diabetes. Las causas primarias de enfermedad renal terminal en el mundo, y Puerto Rico no es la excepción, son la diabetes en un 47%, y eso lo tenemos estadísticamente medidos. Estas estadísticas las tiene el Quality Insight Renal Network 3, que es un consorcio de Medicare que está a cargo de toda esta población en algunas regiones de los Estados Unidos. Así que nosotros sabemos que en Puerto Rico un 47% de los pacientes que empiezan diálisis es a consecuencia de la diabetes, y la causa secundaria sería la hipertensión, con cerca de un 29%. Y con relación a, estaba leyendo de que tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico, y hay un 40% de los pacientes que iniciaron diálisis que no tuvieron cuidados por un nefrólogo antes de empezar alguna terapia de reemplazo renal, y eso provoca que la morbilidad y la mortalidad sea mayor. ¿Cuál es la importancia, doctora, de Mesa, que ese paciente llegue al cuidado de un nefrólogo? Lo que tú anotas es supremamente importante. Los pacientes con diabetes y que ya tienen enfermedad diabética del riñón, que deberíamos definirla antes de continuar,
es aquel paciente que tiene albuminuria, que es eliminar proteínas a través del riñón, o que tiene una disminución en la función de su riñón, o ambas. Una vez ese paciente cumple con esos criterios, debería ser referido a los especialistas, ¿verdad?, del riñón, que son los nefrólogos. Y como tarde, ese paciente debe llegar al nefrólogo en condiciones ideales cuando tiene un 60% o menos de función renal. A partir de ese momento, si el paciente ya no ha sido referido previamente, deberíamos considerar referirlo. Sabemos que un 40% de los pacientes que inician una terapia de reemplazo renal, diálisis, nunca recibieron el cuidado apropiado por un nefrólogo. Y los pacientes se benefician de terapias que están actualmente aprobadas y que es algo bien revolucionario en estos momentos, porque por muchos años los nefrólogos no contábamos con herramientas adecuadas para disminuir la tasa de progresión de esa enfermedad renal. Y hoy tenemos medicamentos aprobados con esa indicación, así es que el referido temprano no solamente ayuda al paciente a que la tasa de progresión disminuya, sino a que las complicaciones asociadas a la progresión de la enfermedad sean menores y esos pacientes lleguen en un mejor estado a cuando necesitan diálisis. Nosotros sabemos que derivado de esto, por ejemplo, los pacientes que inician diálisis y que nunca fueron evaluados por un nefrólogo tienen más chance de que esa diálisis se inicie de forma de emergencia. Es decir, el paciente llegó a una sala de emergencia porque se sentía mal, no sabe lo que tiene, y una vez llega a la sala de emergencia le diagnostican con enfermedad renal terminal y le dicen tenemos que dializarte. Wow. Así que obviamente un paciente que empieza en el hospital tiene más chance de morir que un paciente que se empieza referido de la oficina de un nefrólogo. A consecuencia de esto también el acceso que se usa para dializar ese paciente, para purificar esa sangre, en la mayoría de los casos cuando se empieza en el hospital es un catéter, que es básicamente un dispositivo plástico que insertamos en alguna de las venas principales del paciente, ya sea cuello o los muslos, para poder obtener la sangre que vamos a purificar durante el diálisis. Y ese proceso se asocia con más infección. O sea que es una cadena que si no intervenimos a tiempo, conlleva no solamente a más enfermedad renal, sino a más morbilidad y a más costos en los cuidados de salud, porque en la medida en la que estos pacientes llegan tardíamente y más complicados, el costo del cuidado de ese paciente aumenta exponencialmente. Y hablando del costo, entiendo que se consume cerca del 33% del presupuesto de Medicare, pero tomando esta cifra en cuenta, el presidente Donald Trump estableció una orden ejecutiva que busca que los médicos traten a ese paciente a tiempo para rescatarlo y tratar de evitar de que ese paciente llegue a unas complicaciones mayores. ¿Qué requiere en específico esa orden ejecutiva? Como bien lo anotas, el cuidado de la enfermedad renal y de sus complicaciones es bien costoso y consume gran parte del presupuesto de Medicare al año, una tercera parte, como bien lo anotas. Así es que hay esta iniciativa que se llama Advancing American Kidney Health, que tiene varios aspectos, pero los tres más grandes a resaltar son que conlleva iniciativas de educación y de acceso a la salud para disminuir la incidencia, es decir, el número de pacientes nuevos que empiezan el diálisis cerca de un 25% para el 2030. Aparte de eso, la segunda iniciativa es que los pacientes que empiecen diálisis o alguna terapia de reemplazo renal deben, el 80% para el 2025, debe empezar una terapia que sea dada en su hogar, una terapia que nosotros llamamos home base, ¿verdad? Una terapia que se da en la casa. Puede ser hemodiálisis en la casa o diálisis peritoneal en la casa o trasplante. Cualquiera de esas tres modalidades debemos impulsar que el paciente empiece en ese tipo de terapias cuando lo necesite. Y la otra iniciativa grande es que dupliquemos el número de órganos disponibles para ser trasplantados. Los riñones provienen de un donante,
puede ser un donante en vida o puede ser un donante que está en muerte cerebral y que esa familia decide hacer un acto de amor y donar esos órganos. Pero ese número de donantes es un número limitado. Dependemos de que exista el donante para poder trasplantar al paciente. Así es que se está tratando de impulsar estrategias para que hagamos una mejor utilización de los órganos que ya tenemos derivados de donantes en muerte cerebral y para impulsar a que las personas que tienen miedo o de las consecuencias de una donación, pues se animen a donar también y que podamos tener más órganos disponibles para la donación. ¿Por qué, no sé si usted me lo pueda responder esta pregunta, pero por qué en la población en general existe quizás esa duda o esa desinformación de cómo yo me anoto para ser donante en caso de que pues que tenga algún accidente o que tenga muerte cerebral, como usted muy bien acaba de indicar, pues que esos órganos no se pierdan y que alguien los pueda obtener? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está el escollo o la barrera que limita a que más personas se conviertan en donantes? Nosotros en alianza con Lifeline de Puerto Rico, que es partner, compañero de nosotros en el centro de trasplante, hay unas campañas de educación y hay corriendo en las redes sociales diferentes campañas, pero una de las más fuertes es que tú anuncies ese deseo a tu familia de que en la eventualidad de que tú no necesites tus órganos y que tengas una catástrofe que te lleve a una muerte cerebral, pues tu familia tenga conocimiento de tu deseo y acceda a la donación de órganos. Hay otros métodos ya legales, como es hacer un testamento vital, en donde tú puedes, como parte de tu deseo, expresarlo. Y en Puerto Rico tenemos la estrategia de las licencias de conducir, en donde cada vez que tú vayas a gestionar tu licencia de conducir, la entidad que emite las licencias debe preguntarte, y es parte de lo que aparece en la información de tu licencia de conducir. Eso como parte de la donación de órganos de cadáver, pero tengo que aprovechar para mencionar que también nosotros tenemos en Puerto Rico un programa de donación de riñón en vida y que los pacientes o los potenciales donantes no deben tener miedo de atreverse a tener una evaluación. El ser evaluados no es un compromiso, no te agarramos cuando entras por la puerta y te amarramos y te sacamos un riñón, no, al contrario, es una oportunidad de evaluación. Nosotros sabemos, esto está estadísticamente probado, que los pacientes que se evalúan para un trasplante de riñón, que ya están en diálisis, aunque no se trasplanten, sobreviven más que los que nunca fueron evaluados para un trasplante. Igual pasa con los donantes. Las personas que quieren ser donantes y se hacen una evaluación, aunque no se conviertan en donantes, la sobrevida de ellos es más alta, porque nosotros vamos a hacer una evaluación multisistémica, literalmente de pie, de verdad, de la cabeza a los pies, multidisciplinaria, y vamos a diagnosticarle en muchos casos tempranamente condiciones que esos potenciales donantes tenían y que no lo sabían. Y obviamente, si no eres un candidato para donar, que encontramos algo que ponga en peligro tu salud renal, te lo vamos a decir y no te vamos a hacer un favor diciéndote que tenías esa condición. No te vamos a extraer el órgano y no te vas a convertir en un paciente con enfermedad renal. Pero el beneficio de la evaluación es sustancial. Y ese paciente que decide voluntariamente, miren, evalúenme para yo donar, ¿tiene que costear algo? ¿Tiene que firmar algún relevo? En términos de, pues para que tengan conocimiento de, yo debo de hacer esto o no, eso no es para mí. No tiene ningún costo para el donante. Hay unos mecanismos para trabajar el costo de la evaluación que usualmente se hace a través del plan médico del potencial receptor. Pero el donante no tiene que costear ningún estudio, no tiene que costear deducibles de esa evaluación y las evaluaciones por los especialistas tampoco. Y es importante hacer esto, que tú hables del contrato. El paciente o la persona, porque no son pacientes que quieren hacer una donación en vida,
tienen unos mecanismos de defensa para proteger que no se abuse de esa persona. Y es una política a nivel nacional. Y es una de las prácticas más reguladas a nivel de la nación americana. Pero esa persona tiene la potestad de, inclusive en el momento antes de entrar a sala de operaciones y antes de recibir la anestesia, decir, ¿sabes qué? No quiero donar, y no pasa absolutamente nada. Esa persona no es penalizada, no tiene que decírselo a su potencial receptor. Nosotros tenemos un equipo que se encarga de dar esa información, así que es un proceso bien regulado. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas para la evolución de la enfermedad? Bueno, inicialmente lo que primero vemos es lo que en términos médicos llamamos una hiperfiltración, es una hiperfunción del riñón. El riñón básicamente es como un filtro, así que el riñón empieza a hiperfuncionar, a filtrar más. Y eso muchas veces confunde a la población, porque cuando se hace el numerito del cálculo, que muchas veces lo traen ya el reporte de los laboratorios, dice, tengo una función renal mejor que la de los demás. Pero es que esa hiperfunción también es anormal y esa es la primera manifestación. Okay. Tienes todos tus laboratorios, tu creatinina sérica dentro de los valores normales, inclusive más bajita que el resto de la población, pero resulta que estás hiperfiltrando, estás hiperfuncionando, y esa es la primera manifestación, que básicamente es una manifestación de laboratorio, no es una manifestación física. Posterior a eso empezamos a ver que empieza a aparecer albúmina, que es una proteína en la orina, y eso también se detecta a través de una prueba de laboratorio, y hasta que finalmente empieza a disminuir la filtración del riñón, la tasa de filtración, tu porcentaje de funcionamiento de los riñones, empieza a aparecer la hipertensión, y ya en etapas tardías, entonces es que los pacientes empiezan a presentar edema, sabor metálico en la boca, que comen y algo que anteriormente les gustaba, que les encantaba, ahora lo ven y les disgusta inclusive pensar en ese alimento. Esas son ya manifestaciones tardías que básicamente lo que dicen es que necesitas diálisis. Las manifestaciones iniciales mayormente son de laboratorio y pues traen a colación el referido temprano y el monitoreo continuo de estas complicaciones. ¿Y ese descubrimiento lo hace usted como nefróloga o lo hace usted, doctora? Lo podemos hacer nosotros, puede hacerlo el médico primario, puede hacerlo cualquier médico que tenga el laboratorio y puede hacer los cálculos pertinentes, y al menos enviamos los laboratorios que menciona la doctora, la evidencia de albúmina en orina, al menos mínimo una vez al año, para estar seguro cómo está trabajando ese riñón. Así que no tenemos que esperar porque el endocrinólogo sea quien haga el referido, pero lo puede hacer cualquier médico que se percate de la condición. Quisiera preguntarle al doctor Fon si los pacientes pediátricos pueden desarrollar lo que nos dice la doctora Mesa, que es la enfermedad diabética del riñón. Sí, la respuesta es sí. Lo que pasa es que más bien en cuestión de diabetes y las complicaciones de diabetes, mientras más temprano se educa al paciente y se empieza a tratar de controlar los niveles de glucosa, pues evitas mucho de esto. Pero en esos casos en donde y anualmente hay unos laboratorios anuales en donde se hace un tipo de screening, orina, entre ellas otras cosas, con tiroides, colesterol, y cuando uno empieza, si uno detecta, uno muchas veces como dice bien la doctora, con la hemoglobina glicosilada, viene unas categorías donde ya uno puede sospechar de que, mira, una glicosilada elevada siempre va, y esos son estudios desde los 1990 con el DSCT, donde decía de que una glicosilada mayor de 9 es cuando tú ves que aumenta, pero bastante, el potencial de desarrollar complicaciones de ceguera, riñones, etcétera. Así que desde bien temprano ya esa glicosilada nos ayuda a decir, vas por este camino, hay que empezar a hacer estos ajustes, ajustar todas las bases. Okay. Claro, en pediatría, por lo menos se sabe, sí, hay casos, pero son esos casos que más bien se mudan ya a la adolescencia, y ya eventualmente se van yendo hacia adultos. En adultos donde tú ves que más bien se diagnostican todo esto. O sea, lleva un tiempo en donde tú finalmente ves
el paciente pues tiene complicaciones renales. Ahora quisiera hablar sobre esas manifestaciones que provoca la diabetes en el cuerpo, las manifestaciones físicas. Hablaban de que puede un paciente diabético perder la visión, que puede desarrollar heridas, úlceras. Y entonces quisiera incluir ahora a la doctora Lourdes Marrero para que nos hable específicamente sobre ese manejo y cuidado de las heridas para el paciente diabético y qué tipos de pacientes usted ve en su clínica. Saludos, gracias por la invitación. En la clínica de úlceras, ¿verdad?, de aquí de Auxilio Mutuo, nosotros atendemos pacientes no solamente de diabetes. Okay. Aquí obviamente vamos a hablar, nos vamos a concentrar en lo que es el pie diabético. Y este paciente viene con infecciones bastante serias. Por lo general me llegan ya con osteomielitis, con una herida que está drenando bastante, que ya se tiene el hueso expuesto. Wow. Pacientes que ya han sido amputados previamente y están tratando de salvar el muñón que les queda en la otra pierna. Y la verdad es que atendemos las complicaciones más serias, el pie de Charcot que ya está completamente deforme. Esto es un equipo multidisciplinario, no es que yo estoy ahí tajeando a todo el mundo. Realmente tenemos un equipo vascular aquí en Auxilio Mutuo que nosotros les referimos y ellos pues me ayudan a revascularizar. El paciente también viene por heridas a veces en la piel que ellos piensan que son úlceras y realmente es una dermopatía diabética. Lo mismo lo podemos ver en los pies. Este paciente viene con los pies bien resecos. ¿Verdad? El paciente no hace úlcera solo, o sea, esto no es como que me levanté hoy, ay, mira, tengo una úlcera. Por lo general tiene una triada, que es lo que más comúnmente vemos, que estos pacientes van a tener neuropatía, deformidad y pueden tener la diabetes descontrolada, obviamente, y trauma repetitivo. O sea, es un paciente, puede llegar que tiene diabetes y estaba caminando, me resbalé por las escaleras y se me puso el pie rojo y llega en etapa, ¿verdad?, de un trauma inicial. Pero hay otros pacientes que los traumas son con el zapato que usan diariamente, se vienen a atender por una úlcera en el pie derecho, yo les quito el zapato del pie izquierdo, le encontramos una úlcera en el pie izquierdo, no, pero ahí no me duele nada, claro, si tiene neuropatía. Entonces son pacientes que no sienten. Cuando hablamos de las complicaciones, o sea, yo siempre me acuerdo de un muñequito de que nos puede dar derrames, nos quedamos ciegos, nos puede dar aterosclerosis, nos puede ver, obviamente se daña el páncreas, podemos tener un tipo de demencia, y aquí el endocrinólogo puede abundar, donde el paciente parece que tiene Alzheimer y realmente es una demencia tipo vascular causada por diabetes. O sea, los pacientes cuando nosotros le peleamos mucho por los triglicéridos, y aquí la nutricionista sabe que esto es un serio problema, la dieta puertorriqueña es alta en triglicéridos. Esto es todo. O sea, esto es vianda, aquí está el pan, aquí está la galleta, todo lo que te estás comiendo en Puerto Rico te va a aumentar los triglicéridos. Y esto se comporta, ¿verdad? Triglicéridos son 3 moléculas de azúcar que se van a comportar como grasa, me van a tapar los vasos sanguíneos. Y en el paciente diabético, lo peor es que no solamente me tapa los vasos sanguíneos grandes, sino me tapa los más chiquitos. Y aquí no hay mucho que hacer. O sea, aquí cuando ya yo tengo una microangiopatía, ya yo tengo esa circulación la más pequeña, ¿verdad? Los capilares dañados, la verdad es que requiere de mucha ayuda, tanto de que controle el azúcar, de que el neurólogo me ayude a controlar, ¿verdad?, los dolores de la neuropatía, tratar de si tiene una osteomielitis, que es la infección en el hueso, resolverla con, ¿verdad?, con antibióticos endovenosos o por boca, según entienda el infectólogo, y debridaciones seriadas. Son pacientes que sufren mucho. El paciente que llega a la clínica ya por lo general va a tener dificultad para caminar, porque tiene neuropatía, es un paciente que tiene la piel bien engrosada, reseca, que uno los ve por ahí y no dice, diantre, no se limpian los pies. No, no es que no se limpian, es que tiene diabetes y está en una etapa bien severa. Estos pacientes, el riesgo más grande que nosotros tenemos es amputación. Amputación. O sea, yo puedo decir, sí, tengo riesgo de infección, todos vamos a tener riesgo de infección.
paciente diabético, si tiene la diabetes descontrolada, me va a coger una osteomielitis mucho más rápido. Hay pacientes que vienen con heridas de 2 semanas y de momento yo le hago un bone scan y ya tiene osteomielitis. Bueno, claro, pero si tienes una glicosilada en 10, o sea, no esperes milagros, ¿entiendes? Lamentablemente, uno no es usual, ¿verdad? No es que todo paciente diabético va a tener las complicaciones. Cuando ya llegan al punto de tener ulceraciones en la piel, ya está bastante avanzado. Ya estamos en la complicación. Ya estamos complicados. Exacto. Y con relación a la patogénesis de este tipo de pacientes. Pues lo que te comentaba, usualmente es una triada. Una triada es que se van a encontrar 3 cosas usualmente: la deformidad, la neuropatía y el trauma repetitivo. Entonces, es un paciente que ya le cambió la forma de caminar, porque mira, el azúcar lo que va a hacer es una glicosilación, ¿verdad? En los tendones, en los ligamentos. Esto me lo va a poner un poquito más laxo, ese pie se va a caer literalmente en la planta del pie, va a parecer como si fuera una silla mecedora. Wow. Porque los músculos y los tendones ya están tan lastimados por la diabetes que cae, o sea, se va, y con el mismo peso ese paciente a veces llega con dolorcito y tiene microtrauma, y cuando le hacemos una placa ya tiene fracturados los metatarsos, ya tiene un absceso, ya tiene una osteomielitis, y ya eso es cirugía. O sea, nosotros en la clínica podemos hacer cirugía menor, donde incluso se remueve parte del hueso y ese paciente se empieza a curar. Tan pronto lo tengamos un poco más estable, va para el cirujano ortopédico, ¿verdad?, para que me trate de arreglar lo que pasa en el pie. Doctora Marrero, ¿y cuáles son esos consejos generales que usted le brinda a todo paciente diabético para que no tenga que llegar a las manos de usted? Pues mira, lo primero es que se chequeen los pies todos los días. Okay. Lo que se cae de la mata, como decimos aquí, es el control. Mantenga una glicosilada por debajo de 6.5. Cuando la tengas en 6.5, contrólate un poquito más. Cuando tengas los problemas del colesterol, manténlos por debajo de 100 miligramos por decilitro. No fumar, caminar todos los días por lo menos 1 hora y verificarse los pies. Es bien importante que el paciente diabético todos los días se verifique. Si no llega, que use un espejo, porque yo encuentro heridas, o sea, ahora mismo yo tengo una paciente a punto de perder la pierna y ella vino por la pierna derecha. La pierna derecha está prácticamente sana, pero se le encontró algo en la pierna izquierda que ella no notificó, que sencillamente era un puntito. Y ese puntito ahora tenemos una herida bien seria. Lo más importante es que se verifiquen, que visiten a su podiatra, que no se corten las uñas, que si tiene demasiadas ganas de hacerlo, que se la limen un poco, que no lo van a limar cuadrado. Okay. Nada de llevarse la uña hasta allá abajo, se le va a enterrar. ¿Okay? Es bien importante que usen zapatos cerrados en todo momento, en la casa, nada de estar caminando descalzo. El paciente diabético no siente, o sea, ya ellos perdieron lo que decimos en inglés el LOPS, ¿verdad? La sensación protectiva de que tú estás caminando, tú sientes un clavo, tú vas a sacar el pie. Claro. El paciente diabético no. Wow. Yo he encontrado heridas de pacientes diabéticos que se les ocurrió ir a llevarle las llaves al vecino porque se iba de viaje, pero se fue en medias a la casa del vecino en New York en nieve. Y se quemó. Obviamente, él no siente el frío. Se quemó. Entonces, pues se le quemó todo el pie y perdió la mitad del pie. ¿Y cómo puede la medicina hiperbárica y los cuidados especializados ayudar a mejorar la calidad de vida de estos pacientes? Básicamente es porque podemos identificar las complicaciones a tiempo. O sea, si tú tienes un paciente que ya está presentando cambios en la piel, que tú ves esa piel bien reseca, ese es un paciente candidato para que lo vea por lo menos un podiatra 1 vez al año. Y si presenta cualquier herida, que visite una clínica de úlcera. Porque la clínica de úlcera no es cuando la úlcera está grave, es para evitar que me llegue a estar grave. Hay muchas veces que el paciente se queda recibiendo servicios, que me dijeron que me pusiera polvo de yuca, que me dijeron que me pusiera aceite de ratero. Mira, yo he escuchado cuentos que no tienes idea. Lo importante es que el paciente vaya al que sabe, vaya al podiatra, vaya a una clínica donde haya un médico especialista en manejo de heridas, para poder evitar lo que usted quiere, evitar que se le ampute la pierna. ¿Y qué pueden hacer estos pacientes para prevenir? Bueno, me acaba de decir que siempre tengan zapatos, que no caminen descalzos, etcétera. Lo que tiene que ver con las ulceraciones,
habla también de que no fumen, de que eviten el fumar. ¿El cigarrillo provoca alguna complicación adicional? Sí, mira, el cigarrillo está más que probado que me causa enfermedad cardiovascular, porque me va a poner, ¿verdad?, las capas de la muscular y mucosa, ¿no? La va a endurecer. Imagínate que tú tengas brea de nicotina en un tubo, ¿verdad? Una bomba, tú quieres que ella se expanda con la nicotina y no va a poder. Por lo tanto, se pone dura. Va a haber más turbulencia. Si a eso le añades que tienes aterosclerosis o presión alta, acuérdense que la presión alta no es más sangre, es menos sangre. Es como apretar una manguera. Tienes más presión, pero tienes menos agua. Por lo tanto, me vas a aumentar la turbulencia y me puede tener un problema bien serio de una amputación, porque hay un coágulo. Para prevenir todo esto, pues que se verifiquen los pies diariamente. Si tienen resequedad, deben usar cremas humectantes todos los días, no usar la crema humectante entre medio de los dedos. La gente le encanta, no es crema de olores, es una crema, ¿verdad?, completamente inolora, que no tenga alcohol, que lo que haga es proteger la piel y humectarla, no crearle mayores problemas. Yo quisiera preguntar, porque escuchándolos a todos, los que han hablado hasta ahora vamos con la licenciada, comentan de que el paciente diabético es importante que haga ejercicio y obviamente que vele su dieta. Pero los puertorriqueños, y yo creo que la gente en general, hacer dieta no es tan sencillo, no es tan fácil. ¿Cómo se benefician los pacientes diabéticos de llevar al pie de la letra esa nutrición que usted como nutricionista, en el caso de la licenciada Suheili Villanueva, le realiza y le hace, ¿verdad?, para que siga y controlar su condición? Pues saludos. Una dieta saludable tiene muchos beneficios, además pues de la actividad física. Es bien importante que ese paciente esté de la mano con la nutricionista. Son varias intervenciones que tenemos que hacer. En una entrevista inicial se le pregunta todo, gustos y preferencias, se verifican los laboratorios, como bien mencionaron los doctores. Vamos a tratar de mejorar esos laboratorios. La actividad física, mínimo 30 minutos, 5 días a la semana para manejo. Si queremos pérdida de peso, debería ser más todavía, ¿ok? Hasta por lo menos 60 minutos. También vamos a trabajar los planes de alimentación. Okay. Es bien individual, educación principal. La educación es lo más que infiere con pues, que el paciente pueda seguir esa dieta saludable, que aprenda a leer esa etiqueta nutricional, que aprenda cuánta agua necesita, que aprenda cómo se va a ver su plato día a día. ¿Y el paciente tiene que hacer meriendas? ¿Tiene que tomar una cantidad de agua particular para tener su condición controlada? Las meriendas, nuevamente la nutrición es bien individual. Las meriendas no siempre son necesarias. Okay. Igual los planes de alimentación tratamos de que se parezca a lo que el paciente hace día a día, siempre mejorando lo que está haciendo. Porque hacer un cambio 360 es imposible. Así que las meriendas, pues dependiendo el paciente, si el paciente nunca ha hecho meriendas, yo no lo voy a poner a hacer meriendas al otro día, o sea, 3 veces al día. El consumo de agua, igual, en general, pues se recomienda la mitad del peso en onzas, pero hay ciertas condiciones pues que necesitan más agua, menos agua, que entonces también sería bueno individualizar el consumo de agua. Licenciada Villanueva, ¿y cómo se trabaja o cómo se tratan los episodios de hipoglicemia? Sí, la hipoglicemia es una gran causante. Ahí los médicos, pues, con los medicamentos, pues, deberían trabajar eso conjunto a la nutrición, pero siempre enfatizamos el monitoreo continuo de glucosa. El médico usualmente le dice cuántas veces al día se debe monitorear. Todos los pacientes, pues, deberían tener conocimiento de esos niveles de azúcar en sangre que deben tener. Cuando tenemos pues un nivel menor de 70 de glucosa en sangre, ahí mejoramos esa glucosa tomando aproximadamente 15 gramos de hidrato de carbono, ya sea 4 onzas de jugo, puede ser un paquetito de azúcar, y entonces luego de eso esperamos 15 minutos, que se llama la regla del 15, y nuevamente monitoreamos esa glucosa.
Actualmente hay muchas dietas bueno, realmente todo el tiempo hay dietas que se ponen de moda. Eso es cíclico. Pero la que está ahora de moda es la keto. ¿Los pacientes diabéticos pueden utilizar esta dieta keto? Pues la dieta keto es un consumo bajo en carbohidratos. Sí, pues hay múltiples estudios, nada concluso la realidad. Se pudiera seguir si el paciente la desea, no es para todo el mundo, es bien importante, y bien importante ese monitoreo de laboratorios nuevamente, que si el paciente quiere seguir la dieta keto, esté de mano de la nutricionista y esté de mano del médico también, para entonces poder encontrar esos niveles de carbohidratos ideal para el paciente. Existe el programa de educación de diabetes y quisiera saber cómo se pueden beneficiar los pacientes de participar de un programa como este. Sí, pues el programa de educación de diabetes lo tenemos aquí en el auxilio mutuo. Es importante que pues sea referido por el médico. Okay. En ese programa de diabetes queremos educar el automanejo de la diabetes. Vamos a tener entrevista inicial con nutricionista, entrevista inicial con enfermero. Ahí pues educamos mayormente, también tenemos charlas específicas y la educación mayormente para el manejo de la diabetes. Importante eso, yo creo que eso es lo más que hay que recalcar, la educación para que se le grabe a esos pacientes. La diabetes, ahora hemos vivido, ¿verdad?, a nivel mundial una pandemia y muchas condiciones que ya tenían los pacientes se han agudizado a raíz de la pandemia porque muchos pacientes dejaron de seguir, de continuar las visitas de seguimiento a sus médicos en ese proceso de la pandemia. Y quisiera preguntarle, en el caso de usted, doctora Mesa, que ya ve los pacientes un poco más complicados porque tienen ya la enfermedad, ¿cuán grave llegaron esos pacientes que quizás tenía o los nuevos que han llegado en este proceso y en el marco de la pandemia que todavía seguimos teniendo? Pues lo que nosotros hemos visto es que durante la pandemia muchos pacientes abandonaron el cuidado de salud de sus condiciones crónicas. Eso es cíclico cada vez que hay un desastre natural o que hay una pandemia. Está descrito que lo que ocurre es que el paciente abandona el cuidado de sus condiciones crónicas. Y pues nosotros no somos la excepción en Puerto Rico. Hemos tratado de implementar estrategias como la telemedicina que existía previo a la pandemia, pero que quizás no era tan utilizada y tuvimos todos que aprender a hacer telemedicina, tanto los profesionales de salud como los pacientes. Claro, hemos evolucionado pre-vacunas y post-vacunas en la utilización de estas estrategias y hemos tenido que acoplar estas estrategias a la idiosincrasia del puertorriqueño. Nosotros, por ejemplo, inicialmente teníamos un protocolo cuando surgió la pandemia de telemedicina a través de una plataforma que usamos en el hospital, que es una plataforma segura. Requeríamos que el paciente consintiera a la utilización de este método digital, pero encontramos que ya ahí en la práctica había un obstáculo. Muchos de nuestros pacientes no tienen conocimiento en tecnología, no sabían usar las plataformas y necesitaban una intervención más alta para poder llegar a usarla. Así que tuvimos que entonces movernos a, en vez de usar esta plataforma que era audiovisual, a usar mayormente teleconsulta, que entonces se nos hacía más cómodo para los pacientes que pudieran usarlo sin tener ningún obstáculo. Sin embargo, como parte de nuestra idiosincrasia, pues encontramos que muchas veces el paciente se encontraba en un ambiente que no era el ambiente apropiado también. Si bien es cierto, el paciente puede estar en un sitio, pudiera estar, por ejemplo, fuera de su casa, pero tiene que estar en un sitio donde pueda escuchar bien y en donde haya cierta privacidad. Pues muchas veces encontramos que en la idiosincrasia de nuestra población estaban fuera de casa, pero estaban en sitios
ya sea en un supermercado, Sí, o haciendo- estaban en el transporte, y no la comunicación. Hay una barrera entonces para la comunicación en términos de Dios mío. la calidad del sonido que tú podías escuchar y Wow. cómo tú podías transmitir ese mensaje. Así que hemos seguido usando las herramientas, este tipo de herramientas, pero gracias a las intervenciones de vacunación, pues hemos podido también movernos a que esos pacientes se atrevan a venir nuevamente al centro, a que se sientan confiados de que hay las medidas de bioseguridad, y el paciente entonces está volviendo ya a sus citas presenciales. Siempre existen la alternativa de tener unas herramientas digitales para aquellos pacientes a los que definitivamente pues tienen una limitación para llegar a nosotros. Y con relación a, pues, a esos pacientes crónicos, ¿verdad? Hubo muchos pacientes en términos de lo que era su práctica, que durante la pandemia de año y medio, 2 años, lamentablemente no pudieron sobrevivir y fallecieron por alguna de las complicaciones que provoca la enfermedad crónica. Tuvimos obviamente pacientes que fallecieron producto del COVID, Okay. y lo que vimos es que posterior al pico inicial del COVID, que los pacientes empezaron a regresar al hospital, muchos regresaban no a la clínica, sino que regresaban a través de sala de emergencia con complicaciones. Así que tuvimos olas de hospitalizaciones, de exacerbación de sus condiciones, no necesariamente relacionadas o causadas por COVID. Eso lo vimos y lo estamos viviendo todavía. O sea, hemos tenido olas en la medida en la que cesa el pico de transmisión del COVID. Tenemos olas nuevamente en donde los pacientes regresan al hospital pues con complicaciones de sus condiciones que no se atendieron. Igual lo hemos visto en el retardo en estos pacientes en accesar nuevamente a la lista de espera de trasplante. Qué terrible. Y en el caso de usted, licenciada Villanueva, hubo muchos pacientes que también durante la pandemia se descompensaron también en términos, porque había un problema también de acceso a las compras. Hubo unas situaciones que creó la pandemia en términos de logística. Muchos de ellos aumentaron de peso, tiene obesidad, pacientes diabéticos. Sí, definitivamente el aumento de peso fue bien marcado. Estuvimos varios meses todos encerrados en las casas. El sedentarismo ya era un problema, con la pandemia aumentó, porque estaban más tiempo sentados en la casa, picando de todo lo que había, Wow. ya sea saludable o no. Sí, esa dieta pues sufrió. Y usted, doctora Agosto, en este año y medio hemos visto también muchísimos esfuerzos del gobierno, ¿verdad?, para este proceso de la vacunación masiva. ¿Ya han regresado los pacientes a su práctica, a su oficina, a buscar su... Eso es correcto. Como dice la doctora Mesa, antes de la vacunación había que casi ir a la casa a buscarlos y tratar de implementar la telemedicina, que realmente fue un proceso un poco difícil, porque la mayoría de los pacientes diabéticos son adultos mayores de 65 años que no siempre tienen un teléfono inteligente o no lo entendían lo suficiente para Sí. poder llevar a cabo la telemedicina. Pero sí, después de la vacunación están retomando sus cuidados, algunos más desordenados que otros, que tenemos que hacerle un poquito más de ajustes, otros que abandonaron completamente el tratamiento, y lo estamos viendo luego de una hospitalización con múltiples complicaciones, ya con infarto, con ya no veo, estoy viendo borroso, me estoy quedando cieguito o cieguita. Pero sí, realmente hemos visto un compromiso nuevamente del paciente de querer retomar su cuidado, y le exhortamos a esos pacientes que nos están viendo que por favor retomen su cuidado, que estamos aquí para ustedes, que accedan a su médico primario o a cualquiera de los especialistas y pidan que se le hagan sus evaluaciones anuales. Ujú. Para aquellos que no pudieron completar la evaluación durante estos últimos 2 años, y que por favor, junto con la nutricionista, mantengamos una dieta balanceada y saludable a pesar de este encierro, y aumentemos nuestra actividad física. Y doctor Fong, usted, con relación a los pacientes pediátricos, ¿cuál fue el comportamiento durante esta pandemia de los 2 años? ¿Se descompensaron o en el caso de los pediátricos sí pudieron darle continuidad a sus tratamientos? Bueno, 2 factores, más bien, si se acuerdan bien al principio especialmente y todavía, falta de ejercicio hizo una diferencia grande, porque estar
bien relacionado al control de azúcar con ejercicio, como dice la licenciada, ¿verdad? O sea, esos fueron los factores, el no poder, en pacientes pediátricos por lo menos, la exposición a la escuela, donde caminan más, donde están haciendo más cosas. Estos son niños que han estado metidos en 4 paredes por casi año y medio, en un sitio por todo el día, y obviamente la actividad física hizo una diferencia. Sí, lo que sí hubo un aumento es más bien también en pacientes sobrepeso u obesos, pediátricos y preadolescentes, donde se vio un aumento en pacientes con diabéticos tipo 2, que diabéticos tipo 2 tiene que ver mucho pues con lo que estás comiendo y la falta de ejercicio. O sea que aunque tipo 1 era la condición, el tipo de diabetes más común en pediátricos, se puede decir que estos 2 años especialmente, pues esto ya lleva un tiempo, de los 70, 80, 90, las pasadas décadas ha ido aumentando con el aumento en obesidad, ha ido aumentando también diabetes tipo 2. Que hay una asociación. Que también correlacionado, y así mismo en los pacientes pediátricos se ha ido aumentando poco a poco, porque creo que, y hay estudios que enseñan que especialmente estos 2 años, diabetes tipo 2, exceso de carbohidratos, de comida, y poca alimentación, llevó a estos pacientes que si ya están a punto de desarrollarlo por su peso, se convirtieron en prediabéticos o hasta desarrollan diabetes tipo 2. Así que sí, y los pacientes tipo 1, que son más bien los que más uno ve, sí, también se descompensaron. O sea que se puede decir que hubo un aumento en los 2 tipos de diabetes, pero más bien en los diabéticos tipo 2 por la falta de ejercicio y el exceso de los carbohidratos, también la exposición de que hay disponible en cuestión de los carbohidratos y las comidas. Eso hizo una diferencia. Y usted, doctora Marrero, quiero saber también cuál fue el comportamiento que usted vio también en el caso de los pacientes que usted trataba con la pandemia. Pues mira, muchos de estos pacientes se fueron, obviamente no querían asomarse al hospital. A veces ni a la oficina, llamaban para pedir mándame por home care, y yo, pero es que no es lo mismo. O sea, pues por más que tú lo quieres cuidar tú. Llegaron heridas mucho más grandes de lo que estaban, pacientes que estaban a punto de completamente tener remisión de la úlcera, llegaron con amputaciones, osteomielitis, abscesos, pacientes que antes no eran candidatos para cámara por lo que pasó en la pandemia, ahora lo son. Wow, que es una situación complicada aquí. Lo más importante, escuchándolos a todos y a todas y a todos, es que este paciente tiene que buscar su atención médica, tiene que verificarse regularmente, hay que hacerse análisis cada 3 meses. Escuché, me estoy llevando lo que he aprendido con ustedes, ¿verdad? Como periodista estoy aprendiendo sobre la diabetes, aquí ustedes me han enseñado muchísimo, y que lo más importante es que todos esos pacientes que durante la pandemia no buscaron atención médica o que dejaron que sus condiciones se pusieran más complicadas, es que retomen el cuidado de su salud. Estamos a tiempo, siempre que busquen, según la doctora Mesa, mientras más temprano se atienda a ese paciente, aumenta esa probabilidad de que usted pueda vivir con la condición y que pueda vivir más tiempo. Si dejas de tratarte, pues obviamente se te va a complicar la situación y ya vas a desarrollar todas las complicaciones que hemos discutido. Así que quiero agradecerles a todos ustedes por brindarnos esta información tan valiosa. Esperamos y agradecer a todos los que están aquí presentes, que se han dado cita para escuchar este panel médico sobre la diabetes más allá de la insulina, porque se puede vivir con diabetes, ¿verdad? Siempre y cuando se cuiden. Eso es lo importante. Así que muchísimas gracias a los doctores y a la licenciada por toda la información que nos ha brindado. Gracias de parte del Hospital Auxilio Mutuo y de la Revista de Medicina y Salud Pública. Así que buenas noches a todos.